cómo se regula nuestro ejercicio y cuáles serían las consecuencias y qué podríamos hacer para protegernos. Entonces, el concepto ya ampliado en medicina legal, el concepto más amplio, vendría a ser lo que está abajo, ¿no? Que es el conocimiento de la ley, ¿no? ¿Qué delimita el ejercicio ético y legal de la medicina para tomar decisiones correctamente en el ejercicio médico clínico? ¿Esto qué significa? ¿No? De que nosotros evidentemente somos médicos y no vamos a dar conocimientos legales, pero sí tenemos la obligación de conocer por lo menos la parte básica, ¿no? La regulación que hay con respecto a todos los actos que ejerce el médico, que realizamos en el ejercicio de nuestra carrera, ¿no? Los sinónimos también se le dice medicina forense y patología forense. Eso va a variar, ¿no? Por ejemplo, en medicina forense se le dice cuando hablamos de la escuela sajona, ¿no? Entonces, viene a ser lo mismo que la medicina legal, pero esa terminología es más utilizada en la escuela europea. Mientras que la patología forense, por eso curso se llama medicina legal y patología forense, es una rama de la patología para determinar la causa de muerte examinando el cadáver. Es más restringido. O sea, la medicina legal es más amplio y dentro de la medicina legal estaría también la patología forense. Por eso que el curso se llama Medicina Legal y Patología Forense. Bueno, para el estudio correcto de, digamos, de todas las áreas que abarca la medicina legal, no solamente está involucrado el médico, no es a pensar que solamente el médico va a hacer todo el peritaje completo, ¿no? No es así. Hay otras ciencias auxiliares que nos van a ayudar para encontrar evidencia cuando investigamos los hechos penales. Y que son áreas que no las hacemos los médicos. Tenemos, por ejemplo, la antropología forense. Hay antropólogos, ¿no?, especializados en el área forense. Esto mayormente se refiere al estudio de restos óseos, ¿no?, y que pueden tener implicancias forenses. Eso lo hace un antropólogo forense, ¿no? Lo que pasa es que el médico, como en todas partes, el médico es la cabeza del grupo, ¿no? La arqueología forense utiliza técnicas arqueológicas en el estudio forense. Por ejemplo, cadáveres que están enterrados, fosas comunes. Entonces, la forma como están hechas las fosas, la profundidad, el tipo de terreno, eso es área de la arqueología. Entonces, hay arqueólogos forenses que pueden determinar en esos casos cuánto tiempo van a estar enterrados, ¿no? Digamos, bajo qué condiciones. Entonces, vendría a ser también una ciencia auxiliar dentro de la medicina legal. Después tenemos la ontología forense, ¿no?, que mayormente se usa para identificar a personas que por alguna u otra razón no hay forma de identificar su cadáver, ¿no? Después tenemos la toxicología forense, que es estudio de los tóxicos que pueden causar daño, o sea, los venenos. Tenemos la psicología forense, ¿no? Es un psicólogo que elabora perfiles de aquellas personas que han infringido la ley, ¿no? Tenemos psicología forense. Tenemos genética forense actualmente también, ¿no? Tenemos la tanatología, que es el estudio de la muerte, y el cronotanato diagnóstico, que es cómo determinamos la data de la muerte, o sea, cuánto tiempo lleva de fallecido el cadáver que hemos encontrado. Y la necropapiloscopía, que es una técnica de identificación, ¿no? Evidentemente hay unas cosas que no las hace el médico, ¿no? Hacen otros profesionales especializados en su área, que son un aporte a la investigación forense. Y en caso de la tanatología, evidentemente lo hace un médico legista. La necropapiloscopía, eso habitualmente lo hace un policía especializado en esas áreas de identificación, ¿no?, utilizando las papilas dérmicas. Vamos a mencionar algo del origen de la medicina legal y patología forense para ver de dónde viene y en dónde estamos actualmente, ¿no? Eh, Antiguamente no se usaba ningún tipo de determinación médico forense para administrar justicia. El ser humano administra justicia desde que se conoce, ¿no? Digamos, los restos humanos, miren acá, el del año cero, ¿no? En todas esas épocas no ha existido una función forense.
Había médicos, evidentemente, ¿no? Médicos con los conocimientos de esa época, pero no había función forense. La función forense, ya tal como la conocemos, inicia prácticamente cuando comienza la Edad Media y se fortalece mucho en la etapa del Renacimiento, ¿no? Y hasta alcanzar su pleno desarrollo en la etapa moderna. Prácticamente los últimos 100 años es donde la patología forense ha tomado, junto con el desarrollo de la medicina, ha alcanzado un desarrollo científico, porque esta es una área de conocimiento médico que es bastante científico. Como vamos a ver después en las siguientes clases, ¿no? El médico legista o patólogo forense tiene que revisar todas las áreas de la medicina cuando tiene un peritaje o cuando tiene que hacer algún tipo de diagnóstico, ¿no? En la reseña histórica tenemos de que la medicina legal está implicada en el estudio, ¿no? En estudio de, o los peritajes vinculados al delito. Ahora, el delito es propio de la especie humana, ¿no? No hay delito dentro de la especie animal hasta donde yo conozca, ¿no? Y el delito es una, digamos, una actitud propia del ser humano. El delito existe desde que aparece el hombre. Hasta en la Biblia está, ¿no? El primer delito, todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Entonces, pero sin embargo, este delito no pedía antes para su castigo, porque los delitos siempre se han castigado desde que existe la especie humana. Sin embargo, no se ha pedido un peritaje de un médico para ayudar a aplicar justicia, ¿no? En estos casos. Solamente ya en Grecia, la cultura griega y la romana, los médicos de ese entonces ya podían ser llamados a testificar sobre algún tipo de lesiones, ¿no? Pero eso es una cosa bastante primitiva todavía. Ya Justiniano, que fue emperador del Imperio Romano de Oriente en el siglo VI, ya publicó un código, ¿no? Donde ya establecía responsabilidades en base a la edad y en base a ser alienados. No, los alienados son las personas que han perdido el uso de la razón y que actualmente sabemos que no son responsables por sus actos, ¿no? Entonces, ya en el siglo VI había un intento de establecer cierto grado de peritaje médico legal para determinar algunos hechos por los cuales ellos ya no, estas personas eran irresponsables cuando cometían un delito. Después tenemos en el siglo VIII Carlomagno en Francia, también ya normaba, ¿no? Informes médicos para la justicia. Y en la Edad Media aparece la llamada indemnización, que actualmente existe por la responsabilidad civil, ¿no? En que las lesiones se podían reparar indemnizando con dinero a la víctima, cosa que ahora es bastante usual, ¿no? Pero eso aparece recién en la Edad Media. Y el peritaje médico en sí, en el siglo XIII, inicialmente se incorpora con la legislación canónica. La legislación canónica probablemente una de las más antiguas y mejores organizadas, y con el Papa Gregorio IX es que se incorpora el peritaje médico. Acá tenemos más reseñas históricas. Este es Alfonso el Sabio en España, que en el siglo XIII ya da normas legislando sobre la imputabilidad e incapacidad civil de los alienados. O sea, las personas alienadas que han perdido uso de la razón declaraba que eran inimputables, ¿no? Miren, en ese entonces ya había algo que ahora es bastante sencillo, ¿no? Pero en ese entonces era un avance, ¿no? Y también da normas sobre reconocimiento de paternidad post-mortem. Establece los plazos por los cuales se asigna paternidad post-mortem después de una persona fallecida. Después que tenemos que Felipe el Hermoso, rey de Francia, en el siglo XIV, organiza la medicina forense en París, ¿no? Desde ahí viene la costumbre que la medicina forense francesa es una de las más antiguas del mundo y la que aporta la mayor cantidad de conocimientos al desarrollo de la medicina forense. En el siglo XIV ya se le da derecho a autopsias a la Universidad de Montpellier, también en Francia, y este es en Italia. En el siglo XIV también en Pavia ya se reglamentan las autopsias médico-legales, ¿no? O sea, en el viejo mundo, en Europa, ya desde la época, esto viene a ser época del Renacimiento, ya se inicia ya, digamos, la medicina legal o la medicina forense tal como la conocemos. Y nace la función médico forense. O sea, ya al existir el médico que podía ejercer una función médico forense, que ahora existe, ¿no? Pero
recién, prácticamente estamos hablando del siglo XIV, de hace unos 600 años, ¿no? Y el código de Bamberg, que es el código de Carlos V, que fue rey de España y de Alemania en el siglo XVI, obliga ya a tener opinión médica en caso de implicancia legal. Y hacía una obligación. Si el caso tenía una implicancia legal, era obligatorio llamar a un médico para que dé una opinión médica. Ese médico era un médico forense y hacía lo que actualmente llamamos un peritaje, ¿no? Siguiendo más con el avance histórico, la Constitución Carolina del siglo XVI, también reinado Carlos V, ¿no? Ya obligaba con algunos delitos en lo cual tenía que haber aspectos biológicos, tenían que comprobarse con elementos de juicio, por lo cual se solicitaba un peritaje que sea hecho por médicos, cirujanos y comadronas, ¿no? ¿Por qué verán así lo opuesto así? Porque en ese entonces el cirujano no era considerado médico. En esta etapa del desarrollo de la medicina, el médico no intervenía ni le producía heridas, ni hacía que sangrara ningún paciente, ¿no? Eso era labor digamos, asignada a los cirujanos, barberos, sacamuelas, ¿no? Que le llamaban en ese entonces. En el siglo XIX es que la cirugía y la medicina ya se unen, ¿no? Por eso que ahora nuestro título dice médico cirujano, ¿no? Y comadrona se refería a lo que es la labor obstétrica actualmente, ¿no? La atención de partos. La primera obra que se tiene registrada, escrita de medicina legal, es el autor italiano Ingracias, ¿no? En el siglo XVI, acá está el año. Y el primer tratado completo de la especialidad es de un famoso cirujano francés, Ambrose Paré, padre de la cirugía, ¿no? Que también, al mismo tiempo de ser un gran cirujano, investigaba sobre medicina legal, ¿no? Me parece bastante conocido, ¿no? En ese dibujo que se ve en algunos lugares atendiendo, él hacía cirugía de guerra, ¿no? Y ahí fue donde él descubrió, hizo bastantes aportes al aspecto quirúrgico, ¿no? Especialmente lo que es desinfección de las heridas, etcétera. Pero Paré también fue uno de los primeros, digamos, que se dedicó también a estudiar la medicina legal y escribió un tratado completo de la especialidad. Y Paulo Sacha fue el más grande de los médicos forenses de ese entonces, ¿no? Que se considera el fundador prácticamente de la especialidad, que llegó a escribir una obra de 6 tomos, miren, en 1621, ¿no? Si actualmente escribir 6 tomos es una labor titánica, ya se imaginan en esa época haber escrito 6 tomos, ¿no? Sobre cuestiones médicos legales, habrá sido peor. Entonces, por eso se considera a Pablo Sacha, autor italiano, prácticamente como que fundó la especialidad. ¿Qué hay sobre la especialidad de medicina legal en el Perú? Miren, en el Imperio Incaico el médico intervenía, pero había médicos, ¿saben? En el Imperio Incaico, ¿no? Los Hampi Camayos, ¿no? Pero la intervención del médico no era una cosa obligatoria, ¿no? Y aparte el conocimiento médico era bastante escaso porque, digamos, el desarrollo del conocimiento médico era bastante primitivo, ¿no? En la conquista no hubo desarrollo de medicina legal porque con los conquistadores no vinieron médicos, no vinieron gente de armas, pero no vino médicos. En la colonia ya, cuando se instala la colonia, ya comienzan a llegar médicos de España y se crea el Tribunal de Protomedicato. El rey de España crea el Tribunal de Protomedicato en 1570. Este tribunal ha durado inclusive hasta los primeros años de la República. El Tribunal de Protomedicato venía a ser el germen de lo que era un colegio médico prácticamente, porque no solamente apoyaba resolviendo cuestiones médico-legales, también regulaba el ejercicio de la profesión médica, ¿no? En una época tan antigua como esta, ¿no? Las cuestiones médico-legales que eran solicitadas por la Real Audiencia y el Cabildo, que eran quienes podían, digamos, eh, administrar justicia en ese entonces, ¿no? Y para eso se basaban en la opinión médica del Tribunal de Protomedicato. Cuando ya se crea la República, se desarrolla ya la medicina legal plenamente, como la conocemos, gradualmente, ¿no? La morgue central de Lima, que está en Quirón Cangallo, algunos de ustedes la conocerán, se crea en 1918. Sin embargo, desde el siglo XIX ya había obligación de los profesores de medicina,
dar lecciones en cuestiones médico-forenses. Claro, la única escuela de medicina entonces era la de San Marcos, ¿no? Pero ya los profesores de medicina les obligaban a que den lecciones médico-forenses, no como curso, como existe actualmente en toda la facultad de medicina, sino que solamente con lecciones agregadas a otros cursos que ellos podían dar. Entonces, la, la enseñanza en sí de la medicina legal como curso comienza en 1844 en el Colegio San Fernando, Colegio de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Y la cátedra en sí, de medicina legal y moral médica que se llamaba, ¿por qué se llama moral médica, no? Porque prácticamente había cuestiones éticas, ¿no? Cuestiones éticas. Entonces, en el año 1855 nace como cátedra en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Y en 1985 recién, no hace muchos años, estamos hablando de unos 35 años, se crea un instituto de medicina legal en el Perú, ¿no? Que se llama el Instituto Leonidas Avendaño Ureta, que fue un famoso médico peruano, ¿no? Dedicado a la parte de la medicina legal. Este Instituto de Medicina Legal, que es el que existe actualmente, ¿no? Y del cual dependen todas las morgues, ¿no? Que hay a nivel nacional, en el año 92, 1992, pasa a ser, digamos, administrado por el Ministerio Público. Entonces, actualmente, el Instituto de Medicina Legal del Perú depende del Ministerio Público, no se olviden de eso. No depende del Ministerio de Justicia, sino del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, en otras palabras, ¿no? En cada capital de región hay un Instituto de Medicina Legal y en muchas capitales de provincias también hay filiales, pero no en todas todavía, ¿no? Esta es una especialidad que todavía no está tan difundida, a pesar que existe la obligación de que exista, pero no hay en todo lugar. Ustedes cuando hagan salud van a encontrar que hay lugares donde van y no hay una dependencia del Instituto de Medicina Legal. Entonces, ahora sí, ya dejamos la parte histórica, vamos a pasar a la función médico-forense, ¿no? La función médico-forense, ¿quién la ejerce? ¿Quién puede ser médico forense? La función médico forense lo ejercen varias personas. Primero es ejercida por el médico legista oficial. Ese es el médico que es nombrado o contratado por el Ministerio Público para que haga solamente la función de médico legista. Como ya le dije, hay oficinas médico legistas en todas las capitales de regiones, ¿no? Ahí tenemos los médicos legistas oficiales, ¿no? Son médicos que están a tiempo completo haciendo esta función. Ustedes verán que acá en Cajamarca hay, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes también pueden hacer función médico forense? En la policía también puede haber función médico forense, especialmente en aquellos lugares, digamos, como le puedo decir, ciudades grandes. Por ejemplo, en Lima, la policía tiene en la avenida Aramburu, ¿no? Un instituto de criminalística muy grande, y ahí hay médicos forenses, que también apoyan en la función médico forense, ¿no? Cuando son solicitados o cuando la policía quiere investigar un hecho. También lo hace la función médico forense el médico nombrado como perito. Ya en las siguientes diapositivas les voy a explicar quién es un perito, ¿no? Todos nosotros podemos ser peritos. Ustedes pueden ser peritos cuando sean colegiados, ¿no? Entonces, la función forense no solamente está restringida al médico legista oficial. Y lo que es más importante, miren acá, la función forense también puede ser ejercida por cualquier médico cirujano que en su práctica diaria va a realizar atención de casos con implicancia legal. Cualquiera de ustedes en su ejercicio, no importa de cualquier especialidad o donde estén ejerciendo, pueden verse envueltos en atender un caso con implicancia legal. Les pongo un ejemplo. Usted puede ser traumatólogo si están de guardia y les traen un paciente que ha sido atropellado por un vehículo. Lo van a atender, de hecho, ¿no? Como traumatólogos. Sin embargo, ese es un caso de violencia externa. Entonces, por lo tanto, va a haber una demanda, una investigación, especialmente cuando tiene lesiones graves, muerte. Y eso, el fiscal que investiga o el juez que maneja ya el caso, les va a solicitar que ustedes informen, ¿no? Mediante un peritaje, el trabajo que hicieron con ese paciente.
Entonces, pueden ser ginecostetras, les pasa lo mismo. Puede ser de médico emergencista, cualquiera, porque cualquier acto médico puede llevar en algún momento a tener implicancias legales. Y el médico cirujano que lo ha atendido, por lo tanto, va a verse envuelto en este caso que tiene implicancia legal y puede ser solicitado por el fiscal o el juez para que le haga un informe pericial sobre el hecho que han atendido. Entonces es importante que todos los médicos sepamos cómo se hace un informe pericial, porque uno no sabe en qué momento va a ser requerido. Y actualmente la tendencia es mayor, ¿no? Entonces, la mayor parte de médicos actualmente en algún momento han tenido que hacer un informe pericial. Y hay que saber cómo está regulado, porque eso no es cuestión de hacerlo, sino más. Que tiene una regulación legal, tiene implicancias legales, y tenemos que saber cómo lo debemos hacer. ¿No? Ese conocimiento les va a quedar, porque si no son médicos forenses oficiales, van a ejercer otra especialidad, pero en algún momento les van a demandar para que realicen este peritaje. Entonces, ahora, la medicina legal, digamos, qué áreas del conocimiento podría abarcar? Eso se llama el alcance, ¿no? Hasta dónde llega. Y va a ser según el objeto del examen, ¿no? Y vamos a por partes. Primero, según el objeto del examen. Entonces, la medicina legal puede examinar, ¿no? Personas, cadáveres o muestras. Examina personas cuando, personas vivas se refiere. Cuando digo personas, son personas vivas, ¿no? Por ejemplo, personas que han sufrido lesiones, agresiones, accidentes, ¿no? Atentados contra su vida. Eso produce lesiones. Entonces, estas lesiones van a ser examinados por el médico legista, ¿no? ¿Qué más puede hacer el médico legista? Determinar la paternidad. Eso lo veremos en clase correspondiente, ¿no? Actualmente hay formas médicas de determinar la paternidad, ahora con estudios del ADN, con mayor certeza. Nos pueden requerir también para determinar la edad. ¿Y por qué es importante determinar la edad? Existen poblaciones que por su ubicación geográfica han vivido muy alejados de la civilización. A veces no tienen ni siquiera documentos. Y es importante la edad, especialmente en aquellos rangos en los cuales algunos delitos están vinculados a la edad. Por ejemplo, si eres mayor de 18 años, tienes responsabilidad plena. Si eres menor de 18 años, no. Entonces, a veces no hay documentos y el juez dice, quiere saber determinar la edad. Y hay mecanismos o técnicas por los cuales uno puede más o menos aproximarse a la edad de la persona. Estado de salud, ¿no? Podemos certificar el estado de salud previa, buena salud, podemos decir si una persona tiene alguna enfermedad determinada. Hay personas que se presentan, ustedes han visto ahora en la televisión, ¿no? Por decir, el personaje X, que ha sido político, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ya dándole nombre propio, ¿no? Por ejemplo, de Castañeda Alonso, que decía que no podía estar detenido y pedía arresto domiciliario porque argumentaba que tenía algunas enfermedades físicas. Eso no lo va a determinar el fiscal ni el juez. ¿Cómo saben que está diciendo la verdad? Para que el juez tome una decisión. Ahí vienen los peritos médicos. El juez designa a los peritos médicos, lo examinan, ven su historia clínica, todo, y ellos emiten un informe. Ese informe es lo que el juez toma como válido. Si ellos dicen, el señor tal está enfermo realmente de esto, 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 el juez lo toma como algo cierto y va a fallar en base a eso. Pero si los peritos dicen, no, no tiene nada, está sano, también el juez va a tomar ese informe como algo cierto. Es por eso que es muy importante hacer bien los peritajes, porque podemos hacer que el fiscal o el juez tomen decisiones erróneas, hacemos un mal peritaje, ¿no? Podemos determinar a las personas las enfermedades preexistentes, etcétera. O sea, se puede hacer cantidad de cosas, ¿no? Digamos, todo eso mediante peritajes en la función médico-legal. Después tenemos, ¿no? Que podemos estudiar cadáveres. Claro, los cadáveres se estudian mediante las autopsias médico-legales. Ya hablaremos en su clase correspondiente. También podemos estudiar muestras, no solamente personas, cadáveres, también muestras. Para hacer un estudio pericial, por ejemplo, una muestra de sangre, una muestra de semen, una muestra de saliva, etcétera, ¿no? Diferentes muestras de cualquier parte del cuerpo que nos van a permitir
hacer un informe pericial. Quiere decir que uno hace un informe pericial no solamente en base al estudio de una persona, un cadáver. El hecho de que nos den una muestra también no quiere decir que no se pueda. Nos dan una muestra y también tenemos que emitir un informe pericial. Para eso, pues, evidentemente que el juez se va a basar en las especialidades que tiene cada médico, ¿no? Y si tienen pedazos de tejido, evidentemente quieren determinar si esos tejidos tienen algún tipo de lesión, etcétera, recurrirán a un médico especialista en esa área, ¿no? Y así por el estilo. Ahora, en el campo jurídico, la medicina legal su alcance recae en dos grandes campos, el campo civil y el campo penal. Ahí también se pide peritajes, para que vean todo, el campo de la medicina legal es bastante amplio, pues le digo, el conocimiento de la medicina legal implica tener conocimiento bastante amplio para ejercerlo plenamente, ¿no? Y con conocimiento de causa. Entonces, según el campo jurídico, se puede hacer peritajes en el área civil y penal. En el área civil, ¿qué cosa podría hacer un peritaje de un médico forense? ¿No? Podría ser, por ejemplo, determinar la capacidad civil. Capacidad civil, porque hay personas que pierden la capacidad civil. Por ejemplo, una persona que pierde la razón, pierde su capacidad civil. No puede decidir sobre sus bienes. O por motivos de senilidad, ¿no? Un paciente muy senil que hace un Alzheimer, pierde la capacidad civil, y pierde inclusive la tutela sobre sus bienes. Pero el juez no le quita la capacidad civil así nomás. Para eso pide un peritaje médico. Y el médico tiene que saber cómo determinar que esa persona ya no es responsable por sus actos. Entonces, para que lo declara, el juez lo declara, eso se llama interdicto, ¿no? Entonces ya perdió la capacidad de decidir sobre su vida y sobre sus bienes inclusive. Por ejemplo, el campo civil, determinación de la paternidad civil, ¿no? La filiación. Hay demandas, en las cuales personas que piden que le reconozcan a su padre, porque a veces hay patrimonio de por medio, ¿no? Entonces, son cosas que caen en este campo médico y el juez o el fiscal que está acá se va a basar en el peritaje que hace el médico. Indemnizaciones, en el caso de haber sufrido daños. ¿Cómo valoramos el daño? El juez valora el daño para darle la indemnización mediante un peritaje médico. ¿Quién determina cuánto tiempo va a estar enferma una persona, si va a poder trabajar o no, o si ha quedado inválido? Es el examen médico. Entonces, eso es un peritaje también. Las enfermedades del ámbito laboral, ¿no? Las enfermedades ocupacionales que le llamamos, ¿no? También son determinadas por el médico porque implica indemnizaciones. Todo esto es campo civil, ¿no? Y hay muchas cosas más, pues lo pongo, etcétera. En el campo penal, el médico determina lesiones, causas de muerte y la etiología médico-forense. Lesiones vamos a ver en su clase correspondiente qué tipo de lesiones, cuántos días de descanso se le da, eso qué implica, porque eso tiene implicancias con las penas que recibe el agresor. Causas de muerte, ¿no? Causas de muerte, también es importante, puede terminarse en muerte violenta o muerte natural, y la etiología médico-forense. Las etiologías médico-forenses de las muertes son solamente tres, ¿no? Homicidio, suicidio y accidente. No, eso no deben olvidarse. Etiología médico-forense es o es homicidio, o es suicidio, o es accidente, ¿no? Las tres son muertes violentas y constituyen la etiología médico-forense de la muerte. Y según el área de estudio, acá es muy amplio, ¿no? Dentro del área de estudio tenemos, por ejemplo, la traumatología forense, que es el estudio de los traumas, las lesiones que tienen implicancia forense. La toxicología forense, que es el estudio de los tóxicos, aplicado al área forense. Acá estamos hablando de los envenenamientos, especialmente, ¿no? La sexología forense, acá interviene más que el delito contra el honor sexual, la violación. Requiere un peritaje médico para ser comprobado. La obstetricia forense, ¿no? Que estudia todos los delitos vinculados con la obstetricia. Acá, por ejemplo, el más importante es el aborto provocado. La psiquiatría forense, que estudia, digamos, los aspectos vinculados de la psiquis en el campo forense. Acá vamos a ver quién se le declara inimputable y por qué razones.
La tanatología forense, que es el estudio de la muerte, tanatos es muerte, ¿no? Acá todas las causas vinculadas a la muerte, muerte natural, muerte violenta, etiología médico-forense. Aquí se estudia la data de muerte, se estudia las autopsias, etcétera, ¿no? Tenemos la medicina del trabajo, que viene a ser las enfermedades ocupacionales. Tenemos jurisprudencia médica, aquellos casos en los cuales no ha habido, no hay una ley que lo regule exactamente. Entonces el juez tiene que establecer jurisprudencia. Es bastante difícil eso, y para eso estamos refiriendo pues a hechos médicos, ¿no? Y acá tenemos la jurisprudencia médica. Va a recurrir a la opinión de peritos médicos para emitir un fallo adecuado, ¿no? La deontología médica. La deontología, conocen ustedes el código de ética, deontología del colegio, ¿no? La deontología es lo que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer dentro de nuestro ejercicio, ¿no? O sea, qué debe hacer el médico y qué cosas está prohibido que haga, ¿no? Este es nuestro código pues, de ética y deontología. Y un área muy importante que también ha crecido mucho es la medicina de los seguros. El médico que digamos, se dedica a esta área es un médico auditor y va a hacer peritajes a las historias clínicas, porque los seguros implican el pago de una atención, de un reembolso, ¿no? En muchos casos. Y hay muchos tipos de seguros, con diferentes coberturas, ¿no? Ahora hay problemas porque hay gente que reclama, por ejemplo, que su seguro de salud que tiene no la atiende en caso de COVID, etcétera, ¿no? Entonces, hay un médico auditor que se encarga de esta área, ¿no? Entonces, también es un área que corresponde a la medicina legal. De estas áreas de estudio, varias de estas vamos a desarrollar en la parte básica, en el transcurso de las siguientes clases, ¿no? Para que nos llevemos una opinión más o menos global de todo esto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser un médico legista? Hay un reglamento, el reglamento del Servicio Médico Legal del Perú. Entre los requisitos para ser legista, para ser médico legista, hay varios, ¿no? Primero, el médico legista es un servidor público, por lo tanto tiene que tener los mismos requisitos que se le pide a un servidor público. Por ejemplo, ser mayor de edad, ser peruano de nacimiento, o si es extranjero, ser nacionalizado peruano, no estar cumpliendo pena privativa de la libertad, etcétera. No hay varios requisitos que están en la ley de servidor público. Entonces, todos esos requisitos tiene que cumplirlo el médico legista. Aparte de eso, tiene que ser médico cirujano colegiado. Tiene que tener un mínimo de 3 años de ejercicio profesional, ¿no? Y un mínimo de 6 meses de práctica en servicio de la especialidad, ¿no? Esto es lo mínimo. Ahora ya existe como residentado médico en lo que es la residencia de medicina legal, ¿no? De hace unos años existe la residencia de medicina legal y hay especialistas escolarizados. Pero en el reglamento no lo han incorporado todavía, ¿no? Y entonces no lo pedían. Si una persona es médico legista habiendo hecho residencia, es mucho mejor porque prácticamente ya está sobrepasando a estos requisitos, ¿no? Que estos son los requisitos mínimos. Si hay más, no hay ningún problema. Eso no impide que un médico de otra especialidad también pueda dedicarse a ser médico legista, siempre y cuando cumple estos requisitos, ¿no? Verán ustedes, acá no prohíbe que el médico sea, por decir, traumatólogo, no lo prohíbe, ¿no? Pero sí que tenga mínimo 6 meses de práctica en servicios de la especialidad. Y puede tener cualquier otra especialidad médica y puede ser o postular para ser médico legista. De hecho, cuando hay convocatorias para ser médico legista a nivel nacional, hay médicos especialistas de otras áreas que se presentan, ¿no? Y acá no se ve, pero en otras ciudades más grandes vemos médicos legistas que pueden ser cirujanos generales, ¿no? He visto médicos legistas que son psiquiatras, que son de, etcétera, diferentes especialidades. Bueno, esta función médico-legal no solamente ya les dije que es ejercida por el médico legista, también puede ser ejercida por otros médicos, ¿no? El médico legista oficial la va a hacer siempre, ese es su trabajo diario, pero otros médicos podemos ser requeridos para hacer función médico-legal en determinadas circunstancias. Por ejemplo, dice,
donde no hay médicos legistas titulares, ¿no? Especialmente aquellas provincias donde no hay médico legista titular, porque no hay en todas las provincias del Perú, sus funciones de médico legista van a ser desempeñadas por profesionales médicos que trabajan para el Estado en la siguiente prioridad. O sea, por decir, hay un hecho, un delito que requiere un peritaje médico en una provincia X. No hay médico legista titular. El fiscal, que si hay un fiscal provincial que investigue el caso, va a llamar a un médico que haya en esa provincia para que ejerza en ese caso la función de médico legista. Y en orden de prioridad, primero va a llamar a los médicos del área de la salud, médicos que están trabajando para el MINSA. Entonces pueden estar en un centro de salud, en un puesto de salud, puede ser un médico serumista, si no hay otro, porque, ¿no? Entonces, el médico serumista es un médico, es colegiado. Entonces, cuando el fiscal lo requiere, no puede negarse. Si somos funcionarios públicos, funcionarios del Estado, no podemos negarnos, ¿no? Tenemos que hacer la función. Ahora, uno puede decir, yo no estoy preparado, no podemos argumentar eso, ¿no? La falta de conocimiento no inhibe la responsabilidad que tenemos de hacer la función médico-legal. Tenemos que saberlo hacer sí o sí. No podemos inhibirnos por, digamos, por falta de conocimientos. No lo acepta el fiscal. Nos podemos inhibir por otras razones, claro. Ahora vamos a ver cuáles son algunos causales por los cuales uno se puede inhibir. Pero ya les adelanto que por falta de conocimientos no nos aceptan la inhibición. No hay forma que le digamos, no, que mi curso, que no lo aprendí bien, que qué sé yo, ¿no? Que se me valora la computadora, eso no tiene nada que ver, ¿no? Ahí no hay inhibición posible. En segundo lugar, médicos de la sanidad, ¿no? De las fuerzas policiales. Y en tercer lugar, los médicos de la sanidad de las Fuerzas Armadas. Habitualmente siempre recae acá, porque actualmente casi en ninguna provincia falta un médico. Puede ser un médico nombrado, contratado, o puede ser un serumista, pero siempre hay un médico del MINSA por lo general. Entonces, ¿para qué nos van a requerir? Nos van a requerir para hacer la pericia médica. Este es el primer tema que en realidad nos interesa, ¿no? Para hacer una pericia médica. ¿Qué es una pericia médica? Vamos a explicar y vamos a desarrollar lo que es la pericia médica, que cualquiera de nosotros puede ser requerido para hacer una pericia médica. La pericia médica viene de una palabra latina, la pericia, ¿no? La palabra pericia viene del latín peritia. Peritia, ¿qué es? Habilidad, sabiduría y experiencia en una determinada materia. Siempre en una determinada materia hay una persona que tiene más habilidad, más sabiduría y más experiencia que el resto. Los médicos tenemos estas cualidades en el área de la salud, evidentemente, ¿no? Los ingenieros, los contadores, los abogados no saben más de medicina que un médico de ninguna manera. Entonces, los peritajes, en realidad hay de todo tipo. A nosotros nos interesa el peritaje médico, pero peritaje, vamos a ver, hay en todas las áreas, ¿no? Ahora, quien presenta la pericia se le llama perito, ¿no? El perito es una persona, por definición, muy versada o versada en una rama del saber humano. Puede ser en una ciencia, en una técnica, en un oficio o en un arte, ¿no? No necesariamente por eso la pericia es siempre médica, ¿no? Hay pericias de todo tipo. Hay pericias físicas, pericias contables, pericias de todo tipo, ¿no? Y que van a intervenir en un juicio. O sea, el perito es requerido por un juicio para asesorar al órgano judicial en la cuestión materia de controversia. O sea, el perito lo llama para que asesore en un punto en específico, ¿no? No es para todo. Hay un llamado y dice, quiero que usted determine si tal hecho que tiene implicancias médicas es falso, es cierto o no. ¿No? O sea, hay un punto en el cual el juez o el fiscal tiene controversia, porque ellos no estudian medicina. Entonces llama a un perito, en el caso de la pericia médica. Si es pericia, por ejemplo, un problema que han tenido, por decir, por una construcción, una casa mal hecha que se cayó, llamarán a un ingeniero civil para que haga un peritaje de la casa, ¿no? El perito debe presentar su informe que se llama dictamen pericial, también se llama, ¿no? O informe o dictamen pericial. Este peritaje se presenta bajo juramento. Bajo juramento. ¿Qué implica bajo juramento? Si ustedes presentan un informe ante la justicia bajo juramento, si ustedes mienten,
ya sea de manera involuntaria o quizás voluntaria, aunque mayormente es voluntaria, no, está implicado en un delito, porque tenemos que juramentar, y juramos que vamos a decir la verdad. Si no decimos la verdad en el dictamen, entonces, digamos, estamos faltando a la ley y vamos a ser demandados. Hay delito contra la administración de justicia y vamos a ser demandados por el fiscal, ¿no? Ahora, estos peritajes que uno presenta, bueno, eso no es que lo diga yo, es un consejo que no debe contener juicios respecto a la responsabilidad o no del imputado. O sea, el perito no está para que diga fulano tal es culpable o no es culpable. Eso ustedes no lo pongan. Ustedes solamente se van a seguir a hacer o informar el peritaje en materia de controversia. Por decir, puede ser la controversia es el cadáver X que se ha encontrado tenía más de 24 horas de muerto o no. Y ustedes solamente van a hacer su informe diciendo que sí tenía más de 24 horas por tales razones, ¿no? Pero no pueden decir que fulano tal lo mató o fulano es inocente o lo mató. No, no vamos a emitir juicios. Eso es parte de la investigación que hace el fiscal y que al final determina el juez. Entonces el perito no está para eso, ¿no? Ahora, los peritos pueden ser de dos tipos, como vemos acá, ¿no? Puede ser un perito judicial o un perito de parte. El perito judicial es el que hemos estado hablando hasta ahora, que es el perito que es designado por el juez o por el fiscal, y que se refiere a aquel perito que es ya médico legista oficial, o si no es médico legista oficial, es un médico del Ministerio de Salud, designado por el juez o el fiscal, ¿no? Ese es el llamado perito judicial, el que tiene el respaldo del Ministerio Público o del Poder Judicial, ¿no? Es el perito oficial. Pero también existe el llamado perito de parte. ¿Qué es el perito de parte? Ese perito de parte es un perito que uno de los involucrados, ya sea el demandado, el demandante, ¿no? O la parte civil que le llaman, o sea, el tercero civilmente responsable, ya les explicaremos después qué es eso, ¿no? Puede pedir que un perito de parte intervenga. Por decir, vamos a un caso, digamos, importante y que nos puede suceder y que se ve cada día más, una negligencia médica, ¿no? Cometemos una negligencia médica, fallece el paciente, nos hacen una demanda ante la fiscalía va a designar sus peritos judiciales para que estudien el caso y determinen si ha habido negligencia médica o no. Pero nosotros, por ejemplo, supongamos que seamos el médico que ha sido acusado, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, podemos buscarnos un perito que nos asesore, un experto que nosotros consideramos que nos va a ayudar. Y a través de nuestro abogado le pedimos al juez o al fiscal que autorice que nuestro perito también participe. Entonces, el perito de parte puede participar, ¿no? Ahora vamos a ver hasta cuáles son sus limitaciones, ¿no? Pero es aconsejable, por ejemplo, si nos acusan por negligencia médica, siempre acreditar un perito de parte. Ha visto varios casos de acá de colegas que han sido demandados y no consignaron su perito de parte inicialmente. Entonces solamente se basa el juez en el informe de los peritos judiciales, que han sido designados por ellos mismos. El perito judicial a veces tiene un sesgo o no conoce bien la especialidad, ¿no? Y van a decir, bueno, acá había una negligencia. Por ejemplo, supongo que el caso fuera un caso de neurocirugía. Es una área bien especializada. El perito judicial que designa el juez a veces no tiene conocimiento técnico necesario para evaluar un caso de este tipo y dicen si es una negligencia, ¿no? El neurocirujano cometió tal error. Entonces, es aconsejable que en este caso el acusado, hablando de las negligencias médicas, ¿no? Trate de rápidamente conseguir su perito de parte que le ayude. Ese perito de parte puede ser otro neurocirujano, por ejemplo, que es una persona especializada en el área y que va a emitir un informe que puede tener validez suficiente para que el juez diga, bueno, no hay negligencia. O sea, para que vean lo importante es que tengamos un perito de parte, ¿no? El acusado puede ser, la víctima también puede pedir perito de parte, o la parte civil, el tercero civil responsable,
¿no? Que, por ejemplo, podría ser el hospital, ¿no? Comete uno una negligencia, por ejemplo, como un médico dentro del hospital, lo demandan a uno, al médico, ¿no es cierto? Pero el hospital también es el involucrado, es el tercero civil, y también va a tener que ser responsable. El hospital podría conseguirse un perito de parte, también, ¿no? Entonces, nunca se olviden de estas posibilidades que les estoy mencionando. Ahora, en el procedimiento, una vez que designan a un perito, hay un procedimiento. Primero, el perito debe aceptar el cargo. Les va a llegar un oficio del fiscal donde dicen, fulano es tal, ¿verdad? Y uno le tiene que contestar por escrito, aceptando el cargo de perito. Debe prestar juramento, ¿no? Por eso que el informe del perito tiene que ajustarse a la verdad. Nos podemos equivocar, porque nadie es perfecto, pero no debe haber la intención de, de mentir en el peritaje, porque eso es un delito. Y el tercer punto es que debe presentar un informe o un dictamen pericial, ¿no? Que si ya vamos a ver cuáles son las partes. Ahora, el perito de parte que les mencioné y que me parece importante en lo que es el ejercicio médico, ¿no? Porque más que todo el curso yo lo voy a abocar al punto de vista de nosotros, ¿no? De ustedes que van a ser médicos. El perito de parte habitualmente es solamente uno, ¿no? Su designación no es oficial, que si ni el juez ni el fiscal van a designar un perito de parte. Solo las partes interesadas van a conseguirse su perito de parte. Y lo que tienen que hacer es oficiarle al fiscal o al juez para que acepte su perito de parte. El perito de parte no presta juramento y no le afectan las incompatibilidades, ¿no? No le ¿Es por qué? Acá viene la explicación, pero creo que me he olvidado de mencionarles. El perito oficial o perito judicial tiene incompatibilidades que ustedes mismos tienen que decirle al fiscal o al juez, ¿no? Cuando les hace la designación. Supongamos, ¿no? Que la persona que está acusada de cometer el delito es familia de ustedes. Ustedes no pueden ser peritos oficiales porque hay una relación de familiaridad. Entonces uno se exonera ante el fiscal diciendo, soy cuñado de fulano de tal que está acusado, no puedo ser perito. Uno tiene que exonerarse, no hay que esperar que el fiscal o juez se den cuenta. No, eso no. Uno no, digamos, menciona las incompatibilidades. Por ejemplo, no todas son de familiaridad. Puede ser que, por decir, la víctima, la persona que ha fallecido, ¿no? Yo tuve un problema tipo comercial con él. Tuve una sociedad comercial y terminamos, digamos, demandándonos. No puedo ser perito. O sea, todo aquello que afecte la imparcialidad. Cualquier factor que afecte la imparcialidad del perito genera una incompatibilidad. Y uno mismo tiene que exonerarse mediante documento dirigido al fiscal o al juez, ¿no? Que lo haya requerido, siendo que es incompatible, ¿no? Ahora, en el caso del perito de parte no hay ese problema. El perito de parte, primero, no presta juramento, ¿no? Y segundo, no le afecta las incompatibilidades. Eso, ¿qué cosa quiere decir? Supongamos que ustedes son el acusado y el perito puede ser su hermano de ustedes. No hay ningún problema. Puede ser familiar, qué sé yo. No hay nada que lo impida, ¿no? A diferencia del perito oficial. Ahora, el juez mayormente le hace caso al informe del perito oficial. Eso es cierto. ¿Cuándo le hace caso al perito de parte, a su dictamen pericial? Cuando es un dictamen bien hecho, que sea muy objetivo y con alta calidad científica. Entonces el juez lo va a evaluar y le puede dar inclusive un peso mayor que el peritaje oficial, ¿no? Depende ya del perito de parte que también hace su función. Por eso es importante que a la hora que uno designa un perito de parte sea alguien que tiene la suficiente capacidad de hacer un peritaje adecuado para contrarrestar el peritaje, digamos, oficial, ¿no? O sea, ¿quiénes piden que hacer el peritaje? El fiscal y el juez, cualquiera de los dos, ¿no? Ahora, ¿las personas jurídicas pueden realizar peritaje? También. Las personas jurídicas son las empresas y instituciones, etcétera, ¿no? Puede ser un peritaje. Por ejemplo, se requiere una opinión técnica por parte del juez
para un caso de una negligencia por un caso de una operación de medicina estética, ¿no? Puede pedirse la opinión técnica de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Puede pedirse una persona jurídica, pero es una opinión válida, ¿no? Entonces, puede ser solicitado, ya sea como perito de parte, ¿no? E inclusive a veces como perito oficial a una persona jurídica. Ahora, ninguno de los dos peritos, ya sean el perito oficial o de parte, puede emitir un juicio respecto a si el imputado es responsable o no. El peritaje no es para decir que es o no es responsable, solamente es para opinar sobre un hecho que les dije técnico de nuestra área, en el cual hacemos el peritaje, que es materia de controversia, ¿no? Encontraron un cadáver de una persona, no saben si se ha suicidado o lo ha sido asesinado, hacen el peritaje, hacen la autopsia, y ustedes concluyen, ¿no? Que tal persona ha sido asesinado, ha sido envenenado por un tóxico tal, pues no pueden ustedes decir por tal persona. Ya le corresponde a la investigación judicial decir quién lo hizo. Ahora, ¿cómo se también, los peritos judiciales, cómo se pueden conseguir los peritos judiciales también? Hay otra manera. Los colegios profesionales, mayormente, son colegios, pues sí, instituciones de otra actividad, ¿no? Gremios de personas que no son profesionales, pero obviamente, mayormente son colegios profesionales. Remiten a la Corte Superior una nómina anualmente, ¿no? De los miembros que ellos creen que son idóneos para hacer cargo de perito. 2 por cada juzgado. Habitualmente en los colegios no lo hacen, sino que el mismo juzgado saca una convocatoria en el diario, ¿no? Acá ha visto una vez en Panorama, sacan ahí. Entonces dicen que se presenten. Por ejemplo, piden peritos para médicos para el área quirúrgica. Entonces, se presenta un médico cirujano general, se inscribe. El juicio se inscribe, ¿no? Eso no quiere decir que esté trabajando en el Poder Judicial, sino que esté inscrito para poder ser llamado cuando sea necesario. O sea, hay un listado de peritos disponibles, a eso se refiere. Estos peritos que se ofrecen y que son seleccionados deben vivir en la misma circunscripción donde esté el juzgado, donde uno reside. Por ejemplo, si yo vivo en Cajamarca, no me puedo inscribir para ser perito en Mamamarca, ¿no? Porque el juzgado de Mamamarca es otra provincia. Tenía que inscribirme para ser perito en el juzgado de Cajamarca, ¿no? Tiene que ser en la misma circunscripción. Y tienen que reunir algunos requisitos legales, ¿no? Como por ejemplo conducta intachable. No van a aceptar peritos que hayan cumplido, por ejemplo, condenas por pena privativa de la libertad, estar en la nómina institucional, que es habitualmente en el colegio lo que nos respalda, ser colegiado, ser médico colegiado, y vivir en la jurisdicción del juzgado. Entonces, si uno de ustedes, cuando sean colegiados, consideran que tienen condiciones que pueden ser peritos, se inscriben en la lista de peritos y pueden ser llamados, ¿no? Para casos que tengan que ver con su área de especialidad, ¿no? Pues si ustedes van a ser pediatras, tendría que ser un hecho en el cual tenga que ver con lesiones o muertes de un niño, que podrían ser llamados, ¿no? Los deberes de los peritos, bueno, hasta acá, el perito tiene el deber de comparecer, de juramentar, de presentar informe y de guardar secreto, ¿no? El perito no puede, digamos, divulgar conocimientos vinculados al proceso en el cual ellos están interviniendo como peritos, ¿no? Tenemos una obligación de guardar secreto profesional. Hay muchos tipos de exámenes periciales, ya les mencioné. El peritaje médico es solamente uno, pero hay otros peritajes que no los hacemos nosotros, ¿no? Todos son conocimientos especializados, ¿no? Balística forense, esto lo hacen los policías mayormente. Tienen policías expertos en balística. En biología forense intervienen no solamente los médicos, hay biólogos, ¿no? Ya vamos a ver, por ejemplo, para determinar la fauna cadavérica, etcétera. Hay pericias contables, eso lo hará un contador. Dactiloscópicas, que son las huellas dactilares, las de un policía. Hay peritajes físico-químicos, de fotografía forense, ontología forense, peritajes toxicológicos, psiquiátricos, ¿no? O sea, no todos son necesariamente hechos por un médico.
pueden ser hechos por diferentes tipos de profesionales, pero que ambos, en cualquier caso, más o menos el esquema fundamental del examen pericial es el mismo. Entonces, la pericia en sí, vamos acá a ver qué cosas están establecidas en la ley con respecto a la pericia, ¿no? Acá son las garantías de la prueba pericial que le llaman. El número de peritos oficiales habitualmente es dos. O sea, el juez designa dos peritos, no dos. Puede designar uno en casos extremos, cuando es un solo médico, ¿no? Ya no le queda otra. Pero normalmente designa dos peritos, ¿no? Por el mismo caso. Competentes, tienen que ser competentes para el caso. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo no podría ser competente para hacer un peritaje sobre sobre la caída de un edificio mal construido, porque yo no soy ingeniero civil. Solamente podría ser competencia en mi área de conocimiento, ¿no? Imparcialidad, eso ya está, ya lo hemos mencionado. Y las garantías de la instrucción, que se llama, que viene a ser la comunicación a los litigantes. O sea, los litigantes tienen que saber quiénes son los peritos. No puede haber peritos escondidos, secretos, cuyo nombre no lo sabemos. No, no, no. Tanto el acusado como digamos, la víctima o el tercero civilmente responsable tienen que saber quiénes son los peritos, ¿no? Ahí no puede haber secreto. Y nombramientos mediante un documento escrito, ¿no? Ahora, ¿cuándo entregamos el peritaje y cuándo hacemos la ratificación pericial? Eso lo fija el juez, fija fecha y hora, ¿no? Él dice, tal día, tal hora, usted tiene que entregarme el peritaje. Y tal día y tal hora va a ser la ratificación pericial. La ratificación pericial lo llaman, y bajo juramento, uno se ratifica en lo que ha puesto en su peritaje, ¿no? Se ratifica. ¿Usted ha puesto que ha sido un suicidio? Sí, me ratifico. No firma su ratificación pericial, ¿no? No es de más decir que asistir a esto es obligatorio, ¿no? Por decir, ustedes hicieron un peritaje cuando vivían en Cajamarca. El caso suele ser que el Perú los casos mueran años, ¿no? Y de ahí el caso pasó a juicio y usted ya se había ido a trabajar, por decir, a Puno. Entonces tiene que hacer la ratificación. Entonces el juez le manda un documento pidiendo que venga a ratificarse. No es que, bueno, yo ya no trabajo en Cajamarca, ya no me ratifico, no es así. Es obligación. Se hacen tres citaciones, ¿no? La primera y la segunda son voluntarias, porque uno asista en fecha. La tercera ya es de grado fuerza. O sea, en el grado fuerza significa o viene por las buenas o viene por las malas. Notifican a la policía para que lo detengan y lo traigan hasta Cajamarca. Entonces, estos son actos obligatorios, por si acaso, ¿ya? Bueno, acá viene la otra parte. En la etapa de juicio civil, porque los juicios tienen una etapa, ¿no? Una etapa de juicio oral, se llama, juicio oral. En esa etapa de juicio oral, el perito puede ser interrogado, tanto por el abogado del acusado como de la parte civil, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes hicieron peritos, volviendo al mismo caso, y dijeron que tal persona, tal cadáver ha sido no muerto por muertes naturales, sino que ha sido, digamos, asesinado, ¿no? Ha sido envenenado, etcétera. Entonces ustedes entregan su peritaje, se ratifican y en la etapa oral pueden ser citados. Y el abogado del acusado les puede interrogar. Ahorita los abogados asesoran también, ¿no? Para hacerle preguntas, para hacerle caer a ustedes en contradicción. Al perito lo quiere hacer caer en contradicción, ¿no? Utilizando conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hay mucho abogado especializado en esa área, en otros lugares sí hay, ¿no? Pero también se asesoran con algunos médicos del área y le van a hacer una serie de interrogantes. Entonces, cuando hace un peritaje, tiene que tener, digamos, estar empapado bien sobre el tema, ¿no? Con todos los conceptos teóricos que avalan su peritaje, ¿no? La parte civil también lo puede interrogar. Quiere decir que cuando uno se mete, digamos, se mete, no, a veces es designado como perito, evidentemente está sujeto a una serie de probabilidades, ¿no? Que podrían suceder. Entonces hay que meterse a los peritajes cuando uno está preparado para esa área y cuando no está preparado, pero nos designa prácticamente a la mala, tenemos que prepararnos, ¿no? El perito está obligado a aceptar el cargo, salvo que tenga impedimento. Ya le dije, los impedimentos son todas aquellas cosas que impidan que ustedes hagan un peritaje imparcial.
peritaje imparcial. Y a veces la otra parte, con la finalidad de alargar el caso, ¿no? Presentan una tacha contra el perito. Lo tachan, dicen, fulano tal no puede ser perito por tal razón. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a foja cero. Nuevamente otro perito, y a veces tratan de alargar las cosas así, ¿no? Y buscando tachas por cosas que no tienen fundamento, ¿no? Una vez hace años me tacharon de un caso, en este caso una señora que, no, no, al revés, era un joven que acusaba a una mujer, ¿no? Eh, que le había hecho reconocer la paternidad de una hija, y él le pasaba mantenimiento a la hija, ya que tenía como 9 años. Pero por alguna razón él se dio cuenta de que él no tenía capacidad de fecundar. Entonces fue a un servicio médico, se hizo un espermatograma, que en este caso le hice yo, donde no tenía espermatozoides, ¿no? Era zospérmico, por lo tanto esa hija no era de él, ¿no? Entonces él hizo un juicio pidiendo impugnación de paternidad para que le quiten su apellido y ya no tenga que estarle pasando manutención. Y el abogado en este caso de la mamá, me hizo una tacha cuando me designaron perito, porque yo ya le había hecho un examen previo a ese paciente. El primer espermatograma lo hice yo. Entonces ya no podía ser perito por esa razón, porque ya no había imparcialidad en mi opinión, ¿no? Entonces, sucede así, ¿no? Siempre están buscando la sin razón para tacharlo de perito, con la finalidad de alargar un poco las cosas. No solo bien que es un juicio, ambas partes quieren ganar. Entonces, el inculpado, en este caso, ¿no? Puede tachar a los peritos por las mismas causas que a los testigos, ¿no? O sea, cuando hay razones para sospechar que no va a haber imparcialidad. Eso es lo que pasó. Pero al final, quien determina si es válido o no es el juez, ¿no? Eso está en el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales. El juez es el que determina la validez de la tacha, ¿no? El inculpado puede decir, yo lo tacho al perito por tal razón, y adjunto mis razones o elementos probatorios. Pero es el juez que dice si es válida la tacha o no es válida esa tacha. Todos estos son artículos del Código de Procedimientos Penales, CPP, Código de Procedimientos Penales. Ahí está todo. ¿Quieren leer sobre la pericia? Ahí están los diferentes artículos, ¿no? Entonces, acá dice, ¿cuándo se pide la pericia? ¿No? Siempre que para la explicación y mayor conocimiento, perdón, explicación y mayor comprensión de algún hecho, ¿no? Que requiera un conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o experiencia calificada. O sea, y como le dije, no solamente es en el área de la medicina. Nos interesa la pericia médica, pues ustedes cuando hagan peritaje van a hacer pericias médicas, no van a hacer pericias de otras áreas. Pero el peritaje involucra diferentes áreas de conocimiento. ¿Quién lo nombra al perito? El juez o el fiscal. En la fase investigatoria, el fiscal. Y en la fase ya de juicio, ya el juez. Escogerán especialistas donde los hubiere, ¿no? Si hubiere. Y entre estos, quienes se hallen sirviendo al Estado, de preferencia, ¿no? O entre los que están designados por su colegio o se han inscrito voluntariamente, ¿no? En el registro que ya le dije del Poder Judicial. Serán 2 o más peritos. Si hay gente que está designada por el colegio o inscritos, ya no los van a molestar a ustedes. Así estén trabajando para el Estado, ¿no? Pero si no hay estos y no hay especialistas, el que está trabajando para el Estado, así sea médico o serumista, el médico serumista es un médico titulado y colegiado, no puede exonerarse por esa razón. No puede, ¿no? Tiene que ser. Los peritos normalmente son 2 o más peritos. 2 o más peritos que designan, ¿no? Normalmente son 2, ¿no? También puede haber peritajes que hacen simultáneamente el Laboratorio de Criminalística de la Policía y el Instituto de Medicina Legal. Ahora, los honorarios, ¿no? El peritaje tiene un honorario. Si somos funcionarios públicos, serán ad honorem. Si ustedes están trabajando para el Estado, no pueden cobrar por el peritaje. Si somos empleados del MINSA, no nos van a pagar. Y sí tenemos la obligación de hacer la pericia, ¿no? Ahora, ¿el juez o fiscal pueden llamar al perito para aclarar el informe? Claro. Usted presenta su informe y puede venir el juez o el fiscal lo puede citar. No se olviden que ellos no han estudiado medicina. Entonces leen el informe y hay cosas que quizás puede ser que no entiendan o quieren que le aclaren y lo citan. Es obligación del perito ir y explicarle en términos adecuados
para que ellos puedan comprender, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, ¿no? Una vez me citó el fiscal así, un autópsia que había hecho de un niñito que había fallecido por una neumonía a los 9 meses, pero un mes antes le habían puesto en un puesto de salud una vacuna, y la familia le echó la culpa a la enfermera por la vacuna. Evidentemente, va al juicio, va al fiscal, y el fiscal me llama como perito, ¿no? Que le explique. Es bien claro, decirle, la vacuna causa neumonía, no causa neumonía. No hay ninguna evidencia científica que una vacuna causa neumonía. Haya suficiente, dijo el fiscal. Con eso, archivo el caso, para que vean lo importante que es la opinión de un perito médico. Si el perito no sabe, no tiene conocimientos, o se equivoca, o lo hace con adrede, va a llevar a que el fiscal o el juez cometan errores y terminen sancionando a gente que es inocente. ¿Qué pasa si los dos peritos no se han puesto de acuerdo? Entonces, en ese caso, el juez o el fiscal puede pedir que haya un debate pericial. O sea, que debatan ambos delante del juez, por ejemplo, los dos peritos, y cada uno sustente por qué. Y el juez va a decir a quién le hace caso, quién lo termina convenciendo al juez. En ese debate uno puede llevar elementos escritos, puede llevar artículos científicos, diferentes cosas, todo lo necesario para convencerlo al juez que mi peritaje es el correcto, ¿no? Si no hay discrepancia, bueno, es uno solo, firman los dos, ¿no? Cuando están de acuerdo, un solo peritaje lo firman los dos peritos designados, cuando están de acuerdo, ¿no? Si están en desacuerdo, cada uno presenta su peritaje aparte, ¿no? Y el perito de parte puede presentar su propio informe, claro. Si hay un perito de parte que han designado cualquiera de las partes involucradas, ese perito de parte puede hacer su propio informe. Si es un informe bien hecho, con base científica y bien documentada, inclusive puede tener más peso que el peritaje oficial, ¿no? El juez, es una decisión del juez. Si le hace caso, de repente dice, no, no me sirve para nada, ¿no? Ahora, ¿quiénes no pueden ser peritos? Acá le pongo, los incapaces, ¿no? Con una incapacidad civil. Por ejemplo, un preso es un incapaz civil, no puede ser perito. Y interdictos, personas que no pueden valerse por sí mismos, interdictos civiles, un analfabeto, un ciego, un insano mental, los detenidos, ¿no? Los profesionales no inscritos en su colegio médico. Ustedes para hacer un peritaje médico tienen que estar inscritos en médicos colegiados y no deben estar suspendidos. Si están suspendidos por el colegio por alguna determinada razón, no pueden hacer peritajes médicos, ¿no? Tampoco los acreedores o deudores de una de las partes. Si uno es acreedor o deudor de una de las partes involucradas, eso le quita imparcialidad. El tercero civil tampoco. Parientes cercanos que estén en dependencia jerárquica, tampoco puede ser, ¿no? Extranjeros, no nacionalizados y miembros del clero, o sea, los curas, ¿no? O extranjeros que no estén nacionalizados. O sea, hay varias razones, ¿no? Pero fundamentalmente son personas que tengan algún criterio para no ser imparciales. Entonces, los peritos pueden excusarse por estas razones. Yo soy perito, pero resulta que el acusado, ¿no? Tiene una deuda conmigo, qué sé yo, o tuve un problema con él, y lógicamente genera que no hay imparcialidad. Entonces, el fiscal lo valora y dice, ya usted no va a ser perito, ¿no? Pero tenemos que hacerlo nosotros, no hay que esperar que la otra parte nos, nos tache por eso, ¿no? El inculpado puede tachar a los peritos, pero claro, con fundamento, ¿no? Básicamente cuando concurren alguna de estas cosas. Entonces uno mismo debe excusarse y no esperar que lo estén tachando a veces, por eso. Y acá está el esquema de la pericia médica. La pericia médica o informe pericial debe tener estos puntos. Primero, nombres, apellidos, domicilio, DNI, colegiatura. De ustedes que están haciendo peritaje, ¿no? Nombre, apellido, domicilio, DNI, colegiatura. El segundo punto es descripción de la situación o estados de hecho. Le voy a explicar, porque esto lo van a tener este escrito, pero este esquema no lo pierdan, porque con este esquema uno hace su pericia. Descripción de la situación o estados de hecho. O sea, cómo está la situación al momento que les encargan el peritaje. Usted le encarga el peritaje de un cadáver que han encontrado sin causa aparente de muerte en su casa, no saben si ha sido una muerte natural o ha sido un homicidio, qué tipo de homicidio ha sido. Entonces ustedes en esa situación detallan hasta el momento que les encargan a ustedes el peritaje qué es lo que han avanzado. Entonces ponen
¿no? Nos encargan peritaje a la fiscalía tal de un cadáver de sexo femenino encontrado en su domicilio en tal fecha, papá, ¿no? Que sin informes de la policía, tal, todo lo que han actuado hace un momento. Había una autopsia que encontró tales cosas, hasta dónde están en ese momento, ¿no? Pues en la situación o estados de hecho, hasta este momento. Ese es el segundo punto. El tercer punto es una exposición de lo que ustedes han comprobado en relación al encargo, porque el peritaje es en base a un hecho puntual que les mandan la justicia. Ustedes no pueden hacer peritaje sobre cosas que no les han encargado. Le pueden haber encargado que determine si ha sido herida por arma de fuego o es por arma blanca. A veces el orificio entrado se parece mucho y ese es el peritaje. Entonces ustedes van a exponer, ¿no?, lo que han podido comprobar en relación a ese encargo. Han examinado el orificio de entrada, tiene esta dimensión, esta característica, ¿no? Entonces, esto ustedes han podido comprobar, ¿no?, que este orificio corresponde a tal cosa por tal. Después viene la motivación o fundamentación. Acá tienen que, digamos, fundamentar el hallazgo con ya la explicación, ¿no?, de tipo técnica, ¿no? Entonces, ¿por qué este es un edificio de arma de fuego? Por tales razones. Los edificios de arma de fuego presentan así estas características, y estas están presentes en esta herida, pues uno viene a la fundamentación. El quinto punto son los criterios científicos o técnicos los que se sirvieron para hacer el examen. Acá pueden incluir literatura, referencias, ¿no? Pueden decir en qué se han basado. Me he basado que en el libro tal, en la página tal, establece los criterios científicos, ¿no?, para determinar cómo diferencia una herida una de otra. Pueden presentar cualquier evidencia científico-técnica que les sirva para para comprobar el examen que les han encargado. El sexto es la conclusión. La conclusión es escueta, ¿no? Por lo tanto, yo concluyo, en base al encargo hecho, que la herida que presenta el cadáver corresponde a herida por proyectil de arma de fuego, ya está. Esa es la conclusión. Fecha, sello y firma, ¿no? Este es el esquema básico que está establecido en el Código de Procedimientos Penales, artículo 178. O sea que no es cuestión que la pericia yo voy a informar como a mí me dé la gana, no. Hay un orden, ¿no?, que tiene que basarse en eso porque está establecido ya en la ley. Esto tampoco lo he hecho yo. Cuando hago un peritaje tengo que basarme también en este mismo esquema, ¿no? Ahora, creo que estamos ya al final. Bueno, ya les dije esto, que los peritos oficiales presentan un solo informe. Si discrepan, cada uno presenta por su cuenta, ¿no? Y esto tiene que pronunciarse cuando hay discrepancias para que se pronuncien en 5 días, ¿no? Entonces, en 5 días se pueden poner de acuerdo para decir, bueno, ya vamos a cambiar esto y vamos a unificar un solo concepto. O cada uno se mantiene en lo suyo, que es lo común, y puede ser que el fiscal o el juez los llame para abrir un debate, ¿no?, entre peritos oficiales. Y también puede llamar al perito de parte, si el fiscal el fiscal o juez lo desea, ¿no? Si el juez desea, dice, bueno, me parece que el peritaje oficial está bien, pero el peritaje me parece muy interesante y está contrapuesto. Entonces el juez puede decir que vengan los dos, fija fecha y hora, y que debaten delante del juez. Al final puede ser que el peritaje de parte lo termine convenciendo más al juez, ¿no? Pues veis bastante, es muy importante utilizar criterios científicos para conseguir que nuestro peritaje tenga mayor valor. Ahora vamos a ver cómo se pone pero un ratito, para no, ¿cómo se hace para no compartir? Primero cierre la presentación, doctor. Ahí ya, le PowerPoint. Ahí ya. Sí. Sí, ya está bien. Ahora sí. Miren, y la finalidad de estas son clases teóricas que yo hago los resúmenes de diferentes fuentes, porque como sé que le van a quedar como diapositivas, les puede servir como, al día que ejerzan, como un medio de consultar alguna duda que tengan, ¿no? Porque, aunque queramos o no, buen número de ustedes en algún momento van a ser envueltos en algún tipo de peritaje de este tipo, médico legal,
sin importar la especialidad que tengan. En caso de las prácticas, que va a ser por grupos, voy a tratar de ir reforzando algunos puntos importantes dentro del área médico-legal que van a tener mayor trascendencia en su ejercicio. No porque vayan a ser médicos legistas, sino porque dentro del ejercicio médico hay cosas que tenemos que hacer forzosamente todos, ¿no? Básicamente el curso lo vamos a desarrollar así, ¿no? La clase el viernes también por esta vez va a ser para todos, solo por esta vez. A partir de la otra semana ya cada grupo tiene su clase miércoles y viernes. Y ya iniciamos las prácticas de acuerdo a los horarios que están programados. En este curso, por la modalidad virtual, ¿no? La modalidad es una modalidad que tenemos que acostumbrarnos todos, ¿no? Probablemente nos agarra un poco a última hora. Este, por la modalidad virtual, la forma de evaluar no está tan clara, ¿no? No creo que por este medio. Entonces, mayormente las evaluaciones va a ser, yo les voy a ir pidiendo a algunos en las prácticas más que todo, algún tipo de, ¿cómo le puedo decir?, de presentación. O yo le puedo plantearle un caso para que lo discutan, que puede ser individual o grupal, aunque prefiero que sea grupal, ¿no? Y van a tener una nota. Y esas notas yo las voy acumulando y va a ser el promedio. No sé que no, en realidad la finalidad pues del profesor universitario no es tanto jalar al alumno ni nada, ¿no? Lo que queremos es que darles algunas herramientas para que se puedan defender después. Eso no es lo más importante, ¿no? Pues eso. Eh, Cualquier duda pueden plantearlo, o si no, también pueden plantearlo en la siguiente clase, ¿no? Cualquier duda que tengan, ¿no? Así que, por medio de la delegada, les voy a mandar el enlace, ¿no? En YouTube para los que no hayan estado presentes y pues quieren repasar la clase, puedan acceder a la clase de YouTube y las diapositivas le voy a mandar también a su correo de la delegada, ya se ha comprometido a distribuirla a todos ustedes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algo que quieran decir o que están en desacuerdo o que quisieran cambiar? ¿No? ¿No? Porque en esta clase la delegada pidió permiso, no está presente, ¿no? Pues tú estás como delegado, ¿no? ¿Irazábal? Sí, doctor, la compañera delegada, como le Ya. comentaba, pidió permiso y por esta Sí, sí. ocasión, sí, No, sí, sí, está bien, no hay problema. Ya todos nos conocemos, pues, de que han llevado patología conmigo. Entonces, no hay ningún problema. Yo voy a dar más tarde, le subo el enlace, porque veo que de repente todos no han podido asistir. Con ese enlace pueden repasar la clase, ¿no? Y que ella le pase las diapositivas. Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, el día viernes a las 11 creo que es, haríamos la segunda clase con todos ustedes, ¿no? Porque ahí vamos a criterios de muerte para que la otra semana ya podamos hacer la primera práctica teniendo una base teórica ya, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si estamos todos de sí, acuerdo, sí, ¿sí? doctor, no, Ya, no habría ningún. ya, pues lo daríamos por terminado entonces la clase de hoy día, ¿ya? Sí, solo faltaría coordinar el horario de este miércoles, doctor, porque hay un grupo de administración en salud que hay un cruce de horarios y está pendiente arreglarlo. Y igualmente cualquier cosa ya la delegada le avisa o, bueno, O sea, yo... perdón, ¿cómo es? Hay un grupo de grupo A que los Hay un, miércoles de 3:30 a 5 tiene práctica seguro. sí, hay un grupo Ah, ya. que, sí, hay un cruce de horario y está para arreglar, pero esta semana ya se arregla. Ah, ya, ya, está bien, traten de arreglarlo. Pero de todas maneras, la facilidad mientras lo arreglan es que ustedes pueden ver la clase grabada, ¿no? Para que no, para que no se atrase. ¿Ya? Cualquier duda, mientras no viene la delegada, lo hacen a través de Irazábal y cuando la delegada ya esté, ya, pues no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el viernes. Sí, listo, Ya, doctor, no ya, ya, habría ya, problema. hasta el viernes, chao. Listo, doctor.